Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, ¿cómo estás? Soy Rulo ZK y este es el primer episodio de Bibliófago. Para abrir boca con este podcast, decidí que el primero de los comensales de este festín sea Gaby Martínez, un escritor barcelonés que entrevisté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre del 2025. Gaby es un tipo más bien serio. Cuando llegó al lobby del hotel en el que lo entrevisté, me saludó con mucha formalidad y me impuso un poco su presencia. Cuando le puse en contexto de lo que le quería preguntar, abrió su bolsa, que aunque en mi tierra le diríamos morral, muy probablemente ustedes se lo imaginan mejor si yo les digo que es una tote bag. La parte frontal de esa bolsa traía impresa la portada de su libro, Animales Invisibles, y sacó su tarjeta, un pequeño rectángulo cuadrado y oscuro que dice: Liternatura. Estoy hecho con restos de café. Con una sonrisa tímida, Gaby me dijo que esta era su tarjeta, que ahí estaba su correo electrónico y que yo la trajera en mi bolsa, porque en tiempo de urgencia podría hacerme un café soluble con ese rectángulo oscuro. Me arrancó una sonrisa y sembró una duda. Con ese asombro me puse los audífonos, le entregué un micrófono y encendí la grabadora. Y como ya se irán enterando, a mí me gusta que la gente se presente, así que les dejo con él. Bueno, yo soy Gaby Martínez. En una palabra me suelo definir como escritor, pero creo que lo que he conseguido a base de viajar, escribir muchos libros de viajes a lo largo de mi vida y de vivir situaciones como todo el mundo, pero con otras personas y con otras naturalezas, no exactamente humanas, creo que he aprendido a disfrutar y a ser libre en un sentido en el que cuando yo era más joven pensaba que se podía llegar a serlo. Muchas gracias. Me quedo pensando en que traía lo de la literatura, porque hace un par de años, entrevistando a Andrés Cota, te citó, Sí. y dijo, no, pues en Gaby. Yo dije, ¿quién es esta persona? Y es que leí, creo que era un ensayo tuyo, que me mandó luego el link sobre el concepto. Entonces me gustaría un poco, si pudiéramos, que nos lo definas. ¿Cómo defines ahora literatura? Bueno, literatura es un proyecto, es una palabra que, como más o menos se deduce, quiere decir literatura de naturaleza. Lo que me di cuenta en su momento es que siempre que hablábamos de este tipo de libros, decíamos, he leído un libro de nature writing, acudías a otro término, a un término anglo. Y pensé, ¿por qué nosotros no lo podemos utilizar en español, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que ocurre y hasta el momento actual es que la palabra explota, empieza a interesar mucha gente, se reconoce en ella, ven que, por ejemplo, no tiene que ver solamente con el ensayo ecologista, sino que ahí está también Moby Dick, Jack London, Andrés Cota mencionabas, es un claro ejemplo de lo que hace. Ahora publicar Luisa Reyes un libro, una novela que es estupenda. No hablamos de panfletos, hablamos de arte y además, como te comentaba, ha explotado. Resulta que estamos haciendo festivales en Colombia, en Perú, en Barcelona, en España hay 3. Hay varios lugares, ahora en México estamos hablando también de cómo proyectarlo, y es clubs de lectura, residencias literarias y sobre todo, y lo más importante, muchísima gente que está descubriendo que hablar de naturaleza puede ser tan importante como hablar de política, de economía, de deporte y de lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo te atraviesa esto de hablar de naturaleza a ti como ser humano? A mí, claro, mira, fíjate, yo que a esto llego, después te he comentado de muchos libros de viajes, de periodismo literario, y de darme cuenta de que a mí me entrevistaban sobre todo en verano. Entonces pensé, aquí hay como una cosa muy extraña
que no acabo de entender y empecé a buscar, a hacer preguntas y encontrar respuestas. Claro, si nos interesa el keniata, la australiana, la china en verano, es quizá porque solamente los queremos para que nos pongan el plato en la mesa, para que nos relacionamos de una manera como turistas, no porque nos interesen como personas. Y entonces pensé, si no nos interesa la china como persona, ¿cómo nos va a interesar un león? Pero en el sentido intrínseco, no como algo solo que nos da miedo, sino un león, cómo vive un león o cómo vive un caracol. A partir de ahí continúo haciéndome preguntas y llego a respuestas. Yo creo que el gran kit es en hacerse la pregunta, porque una vez te la haces, como intentas responderla, empiezas a ver desde ventajas a fallas en el sistema en el que estás viviendo. Y a partir de ahí te salen ideas, por ejemplo, una palabra. Hubo un momento en el que descreí bastante de la fuerza de la palabra. Esto de ser escritor creo que a menudo te puede llevar a ese punto, pero de repente las propias palabras son las que me han cambiado el concepto. Una palabra, ¿cómo puede ella sola cambiar percepciones? Y ahora pues lo que estamos tratando pues con escritoras y escritores de todo el mundo y en especial del ámbito del español, pues es demostrar con muy buenos textos, porque si no hay calidad lo que haces es descabalgar enseguida a la gente, que se te vayan a la inteligencia artificial, a creer que la inteligencia artificial es más interesante que la naturaleza, pero con textos de mucha calidad conseguir que todas esas personas que saben que podría haber algo ahí interesante, pero igual todavía no lo han experimentado, pues lo experimenten y se animen a seguir con relatos de naturaleza. Preparaba la entrevista y pensaba en la literatura primero y luego en el libro 503 supermanzanas. Me cuesta mucho trabajo decirlo. En 503 supermanzanas. Supermanzanas. Sí. Es como que en mi mente el número va después. Sí. Entonces en mi mente se llaman supermanzanas 503. Sí, bueno, es que originalmente era así. Lo que pasa es que como también hay una descripción mayor, pero Supermanzanas 503 para mí es el título ideal. O sea que gracias. Ay, bueno. Antes de que nos contaras un poco el libro, quería como encontrar esa intersección. Pensaba en que yo te conocía por la literatura y como por estos procesos. ¿Cómo eso se interseca? ¿Cómo se encuentra con la Supermanzanas 503? Es que eso es lo mismo. O sea, tú piensa, fíjate, cuando yo el otro día lo estaba hablando también con un colega que me decía, novela sobre Barcelona. Claro, yo he escrito un libro que se llama Las defensas. Eso es sobre un neurólogo que supuestamente enloquece en la ciudad. Y cuando se empieza a investigar los porqués, en realidad es una novela sobre Barcelona, sobre cómo una persona puede acumular tanto estrés en una ciudad con ruido, con el vértigo de tener que responder ante tus jefes, con presión del hospital, con bullying, con en tu familia, que si te divorcias, que si tus hijas o hijos te dan, pues no sé, te ponen en unas situaciones que son complicadas. Cómo una ciudad te lleva a o enloquecer, o ser consumidor de pastillas, o desarrollar cánceres que no estaban previstos, ¿no? por descomposiciones orgánicas. La ciudad es el lugar donde estamos, sobre todo, proyectando nuestro imaginario colectivo. Es donde ahora mismo ya viven más personas del mundo, ya viven más en ciudades que fuera de ellas. De repente, y además es donde, como digo, se estructura nuestro relato. Si nosotros queremos cambiar la percepción de lo que está pasando en las selvas, en los océanos, en las montañas, tenemos que empezar por cambiar la percepción de lo que está pasando en las ciudades. Cuando veamos cerca que de repente crece un árbol y hay un ave a la que podemos escuchar, entenderemos que ahí hay una vida que además se está reproduciendo en cantidad en lugares ya de fuera, excéntricos, fuera de los centros, ¿no? Y entonces ahí tú puedes realmente incidir en el pensamiento colectivo. Pero si tú en la ciudad no ves nunca nada que tenga que ver con naturaleza, cuando te hablen de ello dirás, hoy sí, cómo me emociona, qué bien, que no sé qué, pero luego, a la hora de la verdad, cuando tú tengas que hacer un acto, un movimiento, o que demuestre que tú estás con esas otras naturalezas, no lo vas a hacer. Porque tú vas a querer, porque es que no lo vas a entender intrínsecamente. Tú vas a querer preservar tu espacio igual, ¿no? Te estoy escuchando y me acordé la primera vez en mi vida que me despertó un canto de aves. Y fue este año, ¿no? Estaba yo dando unos talleres en un contexto, pues más bien en torno a la selva maya, en Yucatán. Y como que mi mente no lo entendió. O sea, ¿por qué me está despertando este escándalo de aves, no? Y entonces yo estaba en un espacio de turismo rural
en un contexto pues evidentemente lejano a mi ciudad, y mi mente al principio no entendió qué estaba pasando. Lo siguiente que hice fue agarrar esta grabadora y salir a grabar, ¿no? Y tener unos audios que voy a poner de fondo cuando yo edite esta entrevista. Pero es que tú fíjate, lo que estás diciendo es maravilloso. La melodía, la banda sonora de The White Lotus, la serie, es, se ha hecho casi más famosa que la propia serie. Y lo que ocurre es que la genera una persona que está viviendo en el bosque, está escuchando los pájaros y de repente ahí dice, esto me inspira, me lleva a un lugar, y además está haciendo algo tan a la misma vez moderno, porque está utilizando tecnología, y profundo, que te lleva a la vanguardia de lo que es la creación actual, de tal manera, y aquí insisto con lo de la inteligencia artificial, nos están diciendo que eso es la vanguardia y eso es el futuro, cuando en realidad las creaciones más distintas y emocionantes que hoy se están produciendo vienen de la gente que está mirando y recibiendo naturaleza. Oye, pues quisiera pedirte que nos cuentes un poquito del libro, de qué va, y también como mientras lo revisaba un poquito, me quedaba pensando en esta dificultad que me parece muy interesante en algunos libros de anagrama, de que son conversaciones, o sea que está a dos voces o a cuatro, no sé si a cuatro manos, me parecen más a dos voces, que me parece diferente que a cuatro manos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ese libro se genera después de otro que estamos hablando en un High Festival en Colombia, a propósito de un libro anterior que introduce a este, es Naturalmente Urbano. Entonces, en esa conversación, la editora de Anagrama nos escucha, es decir, ¿por qué no hacéis esta conversación y la prolongáis y presentamos un libro? Dice, porque claro, sobre las supermanzanas es una idea para renaturalizar las ciudades. O sea, si de repente en Barcelona hay una distribución urbanística, las manzanas son estos cuadrados prácticamente de 110 por 110 metros. En el interior hay como un gran patio, una zona donde bueno, se pueden plantar árboles, puedes jugar con los niños, pero claro, con el cambio en los 60, con la inmigración que hubo en Barcelona enorme, los cálculos que se habían hecho para una cantidad de personas y de coches cambiaron. Y al ver que ya se está contaminando demasiado, dicen, no, pues la manzana no funciona, y aparece un señor brillantísimo, que es con quien mantengo la conversación que se ve en el libro, que dice, pues vamos a crear las supermanzanas, que son 3 manzanas por 3 manzanas, y en el interior crear un superespacio en el que los autos solamente pueden circular a 10 por hora, se disminuye la cantidad de tráfico rodado, se permite que los niños y las personas puedan caminar y escuchemos las aves, porque como se van a plantar más árboles van a venir más animales, y se crea un espacio que sea casi, igual es exagerado decirlo así, pero casi rural dentro de la propia ciudad. 503 supermanzanas es porque el caso de Barcelona, que es el modelo para las que se están exportando, el modelo se está exportando a muchas otras ciudades. Para cambiar la ciudad al completo tú necesitas 503 supermanzanas, y ahí es donde el cambio es ecosistémico, es total. Pero ya te digo que esto ahora mismo se están implementando cambios en muchas otras ciudades. Se está hablando con la alcaldía de Bogotá para cambiar la red de autobuses, que es por donde empieza a cambiar todo, y después llegarás a crear el resto de espacios. Pero primero tú tienes que empezar con el transporte público, a ser muy ágil y a permitir que, por ejemplo, los atascos brutales que hay y que nos hacen perder una cantidad de tiempo descomunal, y encima respirando humo en las sobre todo grandes ciudades, pues eso cambie. A partir de esta idea transformadora, algo que se cuenta también en el libro es cómo están funcionando otras grandes ciudades, cómo están aplicando sus cambios de movilidad, cuáles son sus aspiraciones, si pueden o no, y cuento, en el caso de Barcelona, los enfrentamientos políticos que han llevado a que una idea maravillosa por todos los partidos políticos, apoyadas en su momento, cuando de repente entran los conflictos de intereses ideológicos que no tienen nada que ver con la salud de la idea, se bloquea el que esto pueda prosperar. Y cuento ahí, hay un momento en que puedes leer casi una novela, porque puedes ver cómo se están moviendo los intereses de unos y otros para, en realidad, que no salga algo adelante que quieren todos. Cuando
ha habido varios momentos en los que estudiantes de urbanismo, que a veces pues hacen entrevistas y vamos a pasear por las zonas que están ya como supermanzanas, me dicen, pero ¿cómo es posible que esto no lo quiera alguien? Y digo, no es que no lo quieran, es que hay unos lobbies y unos intereses económicos que vienen sobre todo por la industria del automóvil, y la del turismo no lo entiendo muy bien por qué, pero también viene por ahí, que supongo que están entrelazadas unas y otras, que hacen que a mí, yo por ejemplo, cuando estaba escribiendo el primer libro, recibiera una llamada del Real Club del Automóvil de Cataluña y me dijeran, perdona, dice, pero te vamos a pedir que hice una entrevista al director de la fundación y después de hacerla me preguntan, oye, pero tú exactamente quién eres. Dice, ¿y con quién has hablado? Digo, no, con jardineros, arquitectos, urbanistas. Dice, no, pero ¿con quién? Digo, hombre, yo he hablado con unas personas, no tengo por qué deciros con quién. Yo estoy recopilando una información, es mi trabajo. Dice, no, dices que te vamos a pedir que no publiques lo que has... esta entrevista. Por supuesto la publiqué, pero que tuve en primera persona la certidumbre, o sea, la certeza de que hay unas fuerzas muy grandes que no están dispuestas a que ideas buenas para la sociedad prosperen, ¿no? Y es algo que creemos a veces que es solo en la ficción, ¿no? Y luego cuando tienes enfrente eso es muy complicado. Oye, quisiera ir cerrando esta entrevista, aunque no quisiera dejar de conversar, Gaby, de verdad, está bien bonito escucharte. Me quedo pensando en dos cosas. La primera que te quiero preguntar es, ¿cómo esta información, empecé a leerlo, ¿no? Leí las primeras páginas y estuve esta semana en el proyecto de radio que estoy haciendo, estuvimos justamente haciendo unos programas de movilidad y género, ¿no? Y vinieron, yo creo que 6 especialistas y 3 usuarias a platicar, ¿no? Y yo me quedaba pensando mucho en que hay ciertos temas, sobre todo que tienen que ver con la ciudad, que aunque son muy interesantes, no toda la gente puede acceder porque de repente hay un lenguaje muy técnico, no hay algunas percepciones muy individuales. Quería preguntarte cómo haces tú para bajar esto cuando hablas con un jardinero, con alguien que trabaja la ciudad, un bardero, este tipo de nivel, de personas que habitamos la ciudad y que no somos especialistas. Claro, bueno, el que sea una conversación, lo que se propone en el libro, es una forma de intentar bajar toda esa parte más técnica a algo que sea doméstico. El reflejar esas batallas de una manera con un relato casi novelesco, también lo atrae. Pero tú fíjate que justo lo que me estás preguntando es la clave de lo que hemos empezado hablando, literatura. ¿Qué tipo de palabras utilizar que sean lo bastante poderosas, gráficas, para llevarte a ideas que sean muy inteligibles, que se entienda perfectamente y que lleven a las personas a no decir, me estoy metiendo en un mundo como científico, como tal, y no me va a interesar? Esto que te comentaba de los muchos libros de viajes que estuve escribiendo me llevó a la reflexión, por ejemplo, de cómo comunicar el viaje de una manera creativa y más sugerente. Y ahí emerge el proyecto Animales Invisibles. El animal invisible lo que te permite es, a partir de un animal, no ponerte a desarrollarlo científicamente ni a hacer toda la descripción que a veces es un poco más tediosa, sino a contar el seguimiento de ese animal como si estuvieras siguiendo la pista de un asesino. Lo digo para entendernos, o la pista de alguien que ha desaparecido. Siempre decimos, el arqueólogo Jordi Serrallón Galló, que es quien trabaja conmigo en el proyecto, que El animal invisible es al libro de viajes lo que el asesino a la novela negra. Es aquello que te permite contar todo lo que está ocurriendo alrededor. Con la ciudad pasa lo mismo. Fíjate que antes te hablaba de una novela que había escrito con una persona, un neurólogo que enloquece, para contar cómo es la ciudad. Siempre encontramos esa forma de acercar el término científico a partir de historias que sean descriptivas, o sea, que la historia esté por encima de lo científico. Y luego, por supuesto, se filtran cifras y palabras que pueden ser tan técnicas, pero no dejan de ser algo muy secundario, porque lo que te está arrastrando es el poder de la historia y de la narración que te están explicando, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Qué chido. Un placer. Muchas gracias. Este es el postre. Cuando pienso en andar en la calle, pienso en Vale. Ella es Valentina Cámara. Y juntos cultivamos una amistad desde hace casi 14 años.
Hemos pasado muchas cosas juntis y también nos hemos reído mucho. Estoy casi seguro que le encantaría solo transportarse en bici, pero la vida la ha llevado a usar el transporte público y otros tipos de movilidad motorizada. Cuando pienso en quién debería soñar la ciudad, soñar una calle, soñar la colonia en la que habito, definitivamente creo que deberíamos hacerle caso a los sueños urbanos de Valentina. A ella le pedí que leyera este fragmento donde la ciudad y la naturaleza se encuentran en 503 supermanzanas, de Gaby Martínez y Salvador Rueda. Hola, soy Valentina. Antinatural. Somos un subsistema de la naturaleza y necesitamos el contacto con ella. La inclusión del verde en los sistemas urbanos debe ser consustancial a la idea de la ciudad. Compartimos el territorio con otros seres vivos y una parte sustantiva de nuestra acción debe repercutir en los que nos acompañan. Es cierto que algunos organismos son un riesgo para nosotros, pero hay un gran margen de convivencia. Por eso debemos potenciar el verde, la biodiversidad en todos sus sentidos, y es urgente la creación de 2 alfombras verdes en todo el territorio urbano, una en cubierta y otra en superficie, puesto que necesitamos las plantas para reducir las temperaturas tanto en el espacio público como en los interiores de los edificios. La naturaleza nos provee de numerosos servicios ecosistémicos, que son además gratis. Nos los regala. Pero no somos capaces de entender con la profundidad necesaria el beneficio que nos puede proporcionar. Cuando planifico, busco plantas autóctonas, bien adaptadas al medio, sobre todo en estas latitudes donde la lluvia escasea. La naturaleza verde nos ayuda a regular la temperatura, pero también las sombras. Permite incluir nuevos paisajes sonoros porque genera atracción de aves cantoras, que suelen ser insectívoras, y así podemos plantear programas con gramíneas, con plantas en flor que atraigan insectos que a su vez atraerán a las aves, a las que luego hay que procurar lugares donde puedan beber, esconderse, anidar. Se puede plantar con sentido y que las redes tróficas se hagan complejas y la biodiversidad florezca. Tratamos de recrear el funcionamiento de la naturaleza. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5, en Guadalajara, Jalisco, durante la Feria Internacional del Libro FIL 2025. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo y Radio Ecológica 92.5 FM.